Todo ser humano siente miedo por diferentes causas, diferentes motivos, diferentes necesidades, problemas. Y el miedo puede dominar tu vida si tú no ejerces control sobre él. El miedo te puede paralizar para no avanzar, para no crecer en tu vida, para no vencer los obstáculos que vienen a ti. El miedo siempre es el enemigo de nuestra fe, porque nos hace dudar, y al dudar no nos movemos, no nos deja movernos en el poder de Dios. Tenemos miedo a fracasar, a fallar, tenemos miedo a la burla, tenemos miedo a la resistencia. Cuando tú te preocupas por lo que otros piensan de ti, es por miedo. Cuando tú postergas las cosas hasta el último momento, cuando sabes que necesitas hacerla, es por miedo. Pero Dios no nos ha dado un espíritu de miedo. La palabra nos dice que nos ha dado un espíritu de amor, poder y dominio propio. En la lectura de Mateo capítulo 25, donde leímos hace un momento, encontramos la parábola de los talentos. Un talento es una unidad de peso equivalente al dinero. El peso del talento variaba entre los 26 a los 60 kilos, dependiendo la región y la época. Pero vamos a verlo de forma generosa. Es como el dólar, hay una variación dependiendo dónde tú lo compres, dónde tú lo cambies, entonces varía. Seamos generosos y pensemos que el talento tiene un peso de 60 kilos. Entonces, si lo hacemos de forma monetaria, un talento de oro, estamos hablando de 20 millones de pesos. Así que podemos ver que al primero que Dios le da 5 talentos, si hablamos de nuestra moneda nacional, estamos hablando de 100 millones de pesos. Y al que le dio 2, estamos hablando de 40 millones de pesos. Y al que le da 1, le da 20 millones de pesos. Muchas veces cuando era pequeño, leía este pasaje, siempre pensaba que un talento era igual a un peso. Yo siempre decía, con un peso, ¿qué puedo hacer? Pero después cuando ves a través de la palabra del Señor, a través de la historia, a través de los datos que nos dan, puedes entender mucho mejor. Dios no está limitando a nadie, sino conforme a las diferentes capacidades que Él mismo nos ha dado, entonces nos sigue dando para que nosotros podamos hacerlo producir. Así que al que le dieron 5 talentos, al igual que le dieron 2 talentos, lo invirtieron y duplicaron esa cantidad que habían recibido. Ellos no tuvieron miedo, ellos corrieron el riesgo de la inversión y les fue bien, de tal manera que duplicaron la cantidad recibida. Pero el que había recibido un solo talento, y estamos hablando, repito otra vez, si lo hacemos en pesos mexicanos, estamos hablando de 20 millones de pesos, él no pudo o no quiso correr el riesgo. Solamente lo guardó y cuando viene su señor a hacer cuentas, lo saca de donde lo había guardado y se lo devuelve. Y esta persona, nos dice la palabra del Señor, que no fue exaltado. Los 2 anteriores fueron exaltados con la expresión que decía, bien, buen siervo y fiel. Pero a esta tercera persona
no tiene exaltación, sino es todo lo contrario. ¿Por qué devolvió? Tal y como se lo habían entregado, tal y como lo había recibido. ¿Por qué devolvió de esta forma? Mateo capítulo 25, versículo 24 y versículo 25 dice: pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Justificaciones humanas para no hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos, y estos son acciones, son trabajo, es trabajo. Versículo 25 nos dice: por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Así que aquí tienes lo que es tuyo. Entonces nos dice el versículo 25 la razón por lo cual él no se arriesgó, no invirtió el talento que Jesús le había dado. Amado hermano y hermana, es importante que nosotros notemos que nuestros miedos siempre nos paralizan. Y cuando estamos paralizados, pues no podemos movernos, no podemos hacer nada. Si tú no usas lo que Dios te ha dado, lo vas a perder, lo pierdes, ya sea dinero, ya sea tiempo, lo que fuera que Dios te haya dado, capacidades, preparación, lo vas a perder. Hablando en el aspecto económico, hace unas semanas atrás leí que las personas ricas no se hicieron ricas por simplemente ahorrar, sino se hicieron ricas por ahorrar e invertir lo ahorrado. Su capital lo llevan a una inversión, corriendo los riesgos. Y entonces es así como ellos crecen económicamente. Si tú no corres riesgos, realmente no necesitas fe. Y si no necesitas fe, no agradas a Dios, porque la palabra en Hebreos nos dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Y hoy quiero compartir tres cosas, tres promesas de Dios para no dejar que el miedo te paralice. Porque eso es lo que causa el miedo, nos paraliza y no nos deja avanzar. La primera enseñanza es que Dios promete que si tienes fe en Él, Él te hará prosperar. Y no solamente estamos hablando en el sentido económico, sino en toda tu vida. Si tú tienes fe en Él, Él te hará prosperar. No importa si no lo lograste a la primera, porque muchas veces es allí nuestros temores. La primera experiencia no funcionó, no lo lograste, entonces dices: ¿para qué lo vuelvo a intentar? Lo importante, hermanos, es haberlo intentado. No siempre lograremos alcanzar nuestros propósitos al primer intento, pero cada intento nos va a acercar más a Dios. Y eso es lo importante, que cada intento nos haga depender más de Dios, para que Dios sea el que se manifieste en nuestras vidas. El miedo siempre nos paraliza para no tener proyectos en nuestra vida. Y ser conformistas, conformarnos solamente con lo que tenemos y estamos viviendo y lamentarnos de aquello que no tenemos, cuando tú tienes capacidad para hacer más de lo que ahora estás haciendo. Lamentablemente, nosotros empezamos a observar y dentro de ese tiempo no estamos haciendo nada. Eclesiastés capítulo 11, versículo 4 nos dice: el que al viento observa no sembrará, y el que mira a las nubes no segará. Si tú dices: no, pues hay mucho viento, no puedo esparcir la semilla, todo se lo va a llevar, entonces no vas a poder esparcir tu semilla. O si te pones a ver las nubes, pues es puro sol, no existen nubes,
cargadas, no existen nubes grises, no hay lluvia, no va a haber lluvia. Entonces, ¿para qué siembro? Jamás vas a poder cegar. Es confianza en el Señor, es fe en el Señor y poder dar ese paso. ¿Cuántas veces nosotros tenemos proyectos en nuestra vida, pero por el miedo nos paralizamos y lo abandonamos, lo dejamos? Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Primeramente tienes que estar seguros que crees en un Dios vivo, en un Dios real, en un Dios todopoderoso. Y cuando tienes fe en Él, nos dice la palabra que es tu galardonador. Si tú le crees a Dios y actúas por fe y con fe, tú estarás agradando a Dios. Y si agradas a Dios, Él se encarga de llevarte al éxito en tu vida diaria, en todo lo que tú emprendas, conforme a su voluntad, conforme a lo que Él establece a través de su palabra, y para ti, Él te bendecirá. Por tal motivo, hermano, hermana, no dejes que el miedo te paralice y no puedas hacer nada. Que las circunstancias no te detengan, que tu fe te mueva a la acción. Si lo haces para glorificar a Dios, nunca fracasarás. No estoy diciendo que no lo alcancemos o que todas las veces alcancemos el éxito, pero no caeremos en el fracaso, en la derrota, en el cual digamos, ya no puedo más. Tiene mucho que ver lo que tú crees y lo que tú le crees a Dios. Mateo capítulo 9, versículo 29 nos dice: entonces le tocó los ojos diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Este es un acontecimiento de un ciego. Y ustedes saben cuán complicado es perder la vista o no tener visión. Pero aquel se acerca a Jesús y le dice: ten misericordia de mí. Jesús le dice: ¿qué es lo que quieres que yo haga por ti? Dice: que yo pueda ver. Le dice el Señor: ¿crees que puedo hacer esto? Y él dice: sí. Entonces Jesús le dice: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y en ese momento se le abren los ojos y puede mirar. Realmente tú tienes que hacer las cosas creyendo en el Señor plenamente, de veras, no dudando, sino creyendo en el Señor. La vida, hermanos, nuestra vida es como un maratón. Y lo importante de un maratón es llegar hasta la meta. No solamente es iniciar el maratón, no solamente es avanzar unos cuantos metros, quedarte a la mitad o a punto de llegar, sino lo importante es llegar. Uno solamente obtendrá el premio, pero lo importante es poder llegar. Cuando los discípulos, dos de los discípulos le dicen a Jesús: Señor, permite que uno de nosotros esté a tu derecha y el otro esté a tu izquierda. Y Jesús les dice: ustedes pueden beber de la copa donde yo bebo. Y estaba hablando del sufrimiento. Y ellos dijeron: sí. Y el Señor les dice: a la verdad, ustedes beberán de la misma copa, pero el darlos el lugar de lado izquierdo, lado derecho, no está en mí, sino está en la potestad de Dios Padre. Ahora bien, ya están ocupados esos lugares, solamente hay un lado derecho y un lado izquierdo, pero lo importante no es ese lugar, sino que estés en la presencia de Dios,
cuando Dios te llame, cuando tengas que partir de este mundo al otro. Lo importante es estar seguros que estarás en ese lugar que Dios te ha preparado cuando Dios te llame y estés con Él por toda la eternidad. Entonces lo importante es llegar, no solamente comenzar una vida cristiana y por el miedo abandonar tu vida cristiana, abandonar tu relación con Dios y vivir solamente por vivir. Número 2, la segunda promesa es que Dios promete que el perfecto amor echa fuera el temor. El verdadero amor. Y el verdadero amor es hacia Dios primeramente y hacia nuestro prójimo. En el gran mandamiento Dios dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Y después dice, el segundo es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces tiene mucho que ver tu amor para con Dios y tu amor para con el prójimo, para que el miedo desaparezca de tu vida, el miedo huya de tu vida y en lo que tú emprendas lo puedas hacer para glorificar a Dios. Glorificas a Dios y a través de ello sirves de igual manera al prójimo. Y Dios bendecirá y obtendrás el éxito, obtendrás el galardón que Dios prepara para ti. Primera de Juan capítulo 4 versículo 18 nos dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Si nosotros, hermanos, no avanzamos porque estamos paralizados por el miedo, entonces dice la palabra que lleva en sí castigo, que todavía no estamos perfeccionados y debemos buscar siempre esa perfección a la estatura del varón perfecto. Realmente, entonces, asegúrate que tus motivaciones hacia tus acciones sea por el amor. Dios quiere que seas un vencedor en lo que Él te indica hacer, pero siempre por amor. Y cuando tu corazón está lleno de amor, el amor de Dios, entonces tú puedes amar a Dios y tú puedes amar a tu prójimo y no existirá espacio para el miedo, porque todo lo haces por amor. Cuando yo fui pequeño, allá en mi iglesia, en esos tiempos se acostumbraba a rodar películas con un proyector que se le ponía un rollo y allí se ponía la pantalla con una sábana, con una manta blanca. Y había una película, que no recuerdo en este momento su nombre, pero era de un predicador que estaba compartiendo la palabra de Dios en la comunidad. Y había un cerro donde se desprenden unas piedras y va rodando las piedras. Y una de las piedras venía a dirección de un niño que estaba parado allí en el lugar, escuchando al predicador. El predicador deja de predicar y abraza al niño y se tira y lo cubre. El predicador muere. El niño se salva. Ahora bien, ¿qué es lo que lo movió a proteger al niño? Amor. Un amor perfecto, un amor puro, un amor verdadero, que no importó su vida, porque él ya conocía a Dios. Lo que importaba era la vida del niño, que necesitaba conocer a Dios y vivir en la confianza del Señor. Número 3. Otra de las promesas de Dios que nos ayudan a que el miedo huya de nosotros es que Dios promete estar contigo. Dios promete estar contigo. La promesa de Dios es que siempre estará contigo. Dios está contigo en las buenas y en las malas.
Entonces puedes decir confiadamente lo que Pablo dice en Filipenses capítulo 4, versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando sientas que el miedo te está paralizando en aquello que tú pretendes hacer, deseas hacer, quieres hacer, pero el miedo te está limitando, recuerda que todo lo puedes en Cristo porque te da fortaleza. Tú no harás las cosas por ti mismo, sino que lo harás confiando en la presencia de Jesús en tu vida. Porque no es tu poder, sino es el poder de Dios. Dios es todopoderoso y el ser exitoso depende de Dios. No solamente depende de mí, una parte tiene que ver conmigo, pero la otra parte depende totalmente de Dios. Entonces Dios espera que tú hagas. Vean, nuevamente regresemos a la parábola. Realmente Dios les da a cada uno de ellos. No les dice, ustedes me van a pagar cuando yo regrese, y no les da nada, sino que al contrario, primeramente les da, les otorga. Ellos lo reciben. Entonces depende de Dios, no depende de ti mismo. La parte que te corresponde a ti es trabajarla, hacerla, accionar en ello y no dejarlo simplemente decir, pues yo sé que eres un hombre duro, que recoges donde no esparciste y justificarnos, así que aquí está lo tuyo. El éxito, hermanos, hermanas, de tu vida y en tu vida procede de Dios. Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 12 nos dice, las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y dar poder a todos. ¿Se dan cuenta? Realmente todo procede de Dios. No es tu poder, sino es tu fe en el Señor, en el poder de Dios, que puede moverte a hacer lo que Dios quiere hacer. Todo procede de Dios. Dios es soberano para hacer tu voluntad en tu vida. Para hacer su voluntad en tu vida. Y Él te da la fuerza. En Él está la fuerza, en Él está la sabiduría, en Él está el poder y te lo da a ti para las cosas que tú emprendas a hacer conforme a su voluntad. Su poder no está limitado. Su poder no se escasea. No, si ya lo tomaron 100 personas, ya no quedó para ti. Y digas, es que llegué tarde a la repartición. No. El poder de Dios es para todos, la sabiduría de Dios es para todos. Entonces busca tomar de ese poder, tomar de esa sabiduría. Deuteronomio capítulo 8, versículo 18 nos dice, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Él te da el poder para hacer riquezas. Isaías 41, versículo 10, otra de las promesas de Dios es, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Qué promesa de Dios? Yo estoy contigo. No importa la circunstancia que estés pasando, que estés viviendo. No importa lo que estés experimentando en este momento. Si Dios está contigo, puedes seguir adelante, puedes crecer, puedes mejorar. No se ha acabado nada. Al contrario, Dios está proveyendo para cosas nuevas, cosas grandes. Clama a mí y yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, dice Jeremías. Entonces, ya no podemos arreglar el pasado, pero sí puedes trabajar en el presente y tener un mejor futuro. Dios está contigo, no desmayes, no tengas miedo. Dios siempre te esfuerza, siempre te ayuda, siempre se sustenta. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 7 nos dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía,
sino de poder, amor y dominio propio. Dios no nos ha dado un espíritu de temor, de miedo, de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Es decisión tuya atemorizarte y paralizarte. Es decisión tuya creerle a Dios y avanzar, luchar, crecer, vencer, ser un vencedor. Tú decides qué ser en esta vida. Conforme a la bendición del Señor, conforme a las promesas de Dios, tú tienes que elegir entre quedarte paralizado o sacudirte y avanzar. Las circunstancias adversas, los retos, muchas veces te van a paralizar, sobre todo cuando emprendes cosas grandes. Cuando recordamos a Pedro después de haber caminado sobre las aguas, ¿quién puede caminar sobre las aguas? Nadie. Sin embargo, el poder de Dios, la presencia de Dios estaba allí a través de Jesús y el poder de Dios estaba manifestando en la vida de Pedro, de tal manera que Pedro puede caminar sobre las aguas. Pero las circunstancias es lo que lo atemorizaron, es lo que lo paralizó, dejó de avanzar, empezó a fijarse en los problemas que tenía en su entorno y entonces empezó a hundir. Y aún así Jesús sigue con él e impide que se hunda, que se ahogue. Y fue una experiencia para Pedro que le sirvió para su vida. Pedro no dijo, Señor, ya la regué, Señor, ya te ofendí, Señor, te quedé mal. Tiene otra oportunidad. Había fracasado, había fallado en el intento de la orden de Jesús que siguiera en pie sobre las aguas. Pero él le sirve esa experiencia y vuelve a tomar decisiones. Pero Pedro vuelve a sentir miedo. ¿Se acuerdan en otra ocasión cuando le dicen a Pedro, tú eres uno de ellos? Y Pedro dice, no, yo no soy uno de ellos, yo no lo conozco. ¿Por qué responde de esa manera? Por miedo a su vida, a que lo mataran igual que Jesús. Y tenía gran miedo, así que niega. Pero fueron experiencias que fueron afirmando su fe. Sí, falló en varios intentos de seguir a Jesús fielmente, de dar su vida por la vida de Jesús fielmente, falló varios intentos. Sin embargo, cada intento lo llevaba más a establecer una relación mejor con el Señor, a estar más sólido en su fe. De tal manera que Jesús nuevamente lo confronta y le dice, Pedro, ¿me amas? Y Pedro puede contestar a la tercera ocasión que le preguntan, ¿me amas? Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Así que por ese amor, a él ya no le importa morir por Cristo, y él muere por causa de Cristo, pero por lo que él había hecho anteriormente, él dice, soy indigno de morir de la forma que murió mi Salvador, mi Maestro, así que él pide que sea crucificado, pero al revés, al contrario de Jesús. Amado hermano y hermana, no dejes que el miedo te paralice para tus proyectos, para tus planes. Conforme a la voluntad de Dios, busca siempre la voluntad de Dios y sigue adelante, sigue creciendo. No dejes que el temor, el miedo te hagan huir de la presencia de Dios y abandonar todo aquello que puedes hacer, que Dios te ha dado la capacidad para hacerlo. Cada experiencia que no salga bien, úsalo para estar más cerca de Dios. Hay un texto que a mí me motiva, una historia que a mí me motiva en lo personal. Y la encontramos allí en Samuel capítulo 17, versículo 10. Prácticamente todo es el versículo, solamente voy a tocar algunos versículos, el 10, el 11, el 25, el 26, el 32 y el 37. Y nosotros conocemos la historia de David y Goliat.
de un joven aproximadamente de 16 años y un gigante más o menos de 3 metros aproximadamente, totalmente protegido con armadura de guerra, con armamento de guerra, y David solamente con una honda y con 5 piedras, con unas sandalias. No tenía botas de guerrero, no tenía un escudo. Pero es importante saber a quién escuchar. Es importante saber a quién escuchar para que, ya sea que con valentía enfrentes las situaciones y no dejes que el miedo influya para dañarte y paralizarte. En el versículo 10 nos dice la palabra del Señor, allá en 1 Samuel capítulo 17, y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Versículo 11 nos dice: oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Se turbaron y tuvieron gran miedo. Se paralizaron. Ninguno dijo: yo me enfrento contra él. Aún los hombres de guerra, los hombres que habían sido preparados para la guerra, ninguno dijo: yo me enfrento contra él. Pero llega David. David llega obedeciendo a su padre de llevar alimento a sus hermanos que estaban en guerra. Y él escucha. Versículo 25 dice: y cada uno de los de Israel decían: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará a su hija y eximirá de tributo a la casa de su padre en Israel. Vean lo que hace David. David no se concreta a estar escuchando lo que el gigante había dicho. De hecho, él no pregunta: ¿qué dijo este fanfarrón? No. ¿Qué dijo este filisteo? No. Él pregunta: ¿qué dijo el rey? Versículo 26. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué hará al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y dice la palabra que le refirieron las mismas palabras. El rey lo enriquecerá con grandes riquezas y le dará a su hija y eximirá de tributo a la casa de su padre en Israel. Vean de qué se está llenando David. No se está llenando de las palabras de Goliat, del gigante, porque esas solamente van a atemorizar su corazón, sino él se está llenando de las palabras, de lo que dijo el rey, de las promesas del rey. Versículo 30 nuevamente, vean nuevamente lo que está buscando David. Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera. Y le dijo el pueblo la misma respuesta de antes. Lo enriquecerá, le dará grandes riquezas, le dará a su hija y eximirá de tributo a la casa de su padre en Israel. En 3 ocasiones David busca escuchar las promesas del rey. No le importó lo que había dicho el enemigo. Así que a ti, que no te importe lo que digan los demás, que no te importe lo que el enemigo esté confabulando contra ti, sino siempre busca las promesas de Dios para tu vida. El rey estaba totalmente preocupado.
Pero David en el versículo 32 le dice, y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Versículo 37 dice, añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. David se concreta a escuchar las palabras, las promesas del rey, no las palabras y las amenazas del enemigo. Si tú quieres ser una persona que vaya creciendo, que sea un vencedor, necesitas escuchar las promesas de Dios una y otra vez en tu vida, repetidas veces. Trata de llenarte más de ellas. Hay más de 7,000 promesas en la palabra de Dios que tú puedes usar, que tú puedes tomar y repetírtelas constantemente para ir avanzando. No dejes que el temor dañe tu vida y te paralice. David en ningún momento se atemorizó. Él buscó escuchar una y otra vez las promesas del rey. Amado hermana y hermano, que las promesas de Dios te sirvan para que tus temores sean erradicados de ti, sean desechados de ti. No dejes que el temor te paralice, el miedo te paralice. Si tú eres llamado por Dios, si Dios te llamó de las tinieblas a su luz admirable, si tú le has entregado tu vida a Jesucristo, entonces confiadamente puedes decir, soy hijo del Rey, soy hijo de Dios, pertenezco a la familia de Dios. Y si tú perteneces a la familia de Dios, Dios está contigo. Y Él se encargará de darte el poder para avanzar. Él se encargará de darte el poder para salir adelante. Él te dará poder para que el miedo no esté causando daño en tu vida, no te esté paralizando, sino que al contrario, puedas ser un vencedor.